Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en el portal maravilloso que es de toda la sociedad, que es Anunciación, que dirige la muy querida y admirada Tere García Ruiz. Queridos amigos, el privilegio y la dinámica, y porque ustedes así lo han pedido, y ya hay un personaje que es muy generoso con nosotros, que es el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que está con nosotros, debido a esta dinámica en el análisis, en la calidad del análisis del maestro, en que nos va mostrando, nos va dando su punto de vista, y yo diría, sin la menor duda equivocarnos, que nos va enseñando también otra manera de analizar, a no ver solamente lo que pasa en un solo lugar, sino a que tengamos esta visión geoestratégica y en lo que empatan y cómo impactan también las cosas en nuestro país. Hemos hablado de lo que se vive en nuestro país, hay una situación difícil, hay que poder y tratar de analizar el contexto. Hemos visto que hay una especie de ensalada, ¿no?, del surgimiento de grupos armados, y todo esto impacta en cuestión de nuestro entendimiento de diversas maneras. A veces, más que entender, nos confunde. Es parte del juego, del que no tengamos las cosas bien claras. Pero vamos ahora a arrancar de la parte internacional, de qué está haciendo México como el gobierno mexicano, para estos acuerdos, estas circunstancias que se dan en torno a recursos naturales. Sabemos que el próximo viaje al Vaticano del licenciado Enrique Peña Nieto, y bueno, para ello vemos y le preguntaremos al maestro Rodolfo Sánchez Mena si hay reacomodos, cuál es la dinámica a seguir. Vemos en un futuro muy próximo, estamos viendo negociaciones ya también de una parte de Asia, de Rusia, con sus vecinos, con una unión estratégica con China importantísima, y cómo van dando la vuelta a una hegemonía, a una unipolaridad que pensábamos que era al menos, o que tenía más tiempo de vida. Vamos viendo que la parte de la ética, yo creo que es una de las cuestiones que van empujando todo esto. ¿A qué me refiero? Mucho de las armas no convencionales que se han utilizado es la mentira. Se nos mintió, se nos mostraban imágenes que no correspondían a la realidad en muchas de las veces. ¿Y qué sucede? Que fue permeando esa realidad tremenda que ha costado miles y miles de vidas en diferentes puntos, pero que ha dejado en evidencia, una doble moral, un doble discurso. Esto lo acabamos de ver precisamente con un triunfo apoteósico del presidente de Siria, Bashar el-Assad. Se convocó a elecciones, incluso hubo una convocatoria para que se registraran los candidatos que, conforme a la ley, pudieran tener acceso. Finalmente fue depurándose, fueron las elecciones antes de que fueran locales, el día 2 de junio. Desde una semana, 2 semanas antes, se convocó a que los sirios que estuvieran fuera de su patria pudiesen acudir a votar en las embajadas de los países donde estuvieran. Los países que se dicen democráticos, como Estados Unidos, entre otros, Gran Bretaña, por supuesto, Francia, Alemania, Bélgica y Australia, pues que normalmente hacen mucho alarde de democracia, pues no quisieron que esto sucediese así. Cuando hubiera sido una oportunidad maravillosa para la visión o los intereses que ellos tienen, de corroborar al mundo que realmente hay un movimiento social en contra de su gobierno. Pues esto resultó y salió el tiro por la culata, porque los sirios fuera de su país fueron a votar de una manera abrumadora,
conmovedora, miles de personas esperando lo que tuviese que esperarse para poder votar, y votaron por Bashar el-Assad, tanto interna como externamente. Entonces aquí esto a nivel geopolítico deja en evidencia y va evidenciando cada vez más las cosas. Entonces, pues nos damos cuenta, ya lo sabemos muchos de nosotros, que todo esto son intereses. Con esta nueva situación también y reconfiguración y esta nueva unidad, un bloque que formó Rusia con países vecinos y entre otros obviamente con China, y con que recordemos que el maestro Rodolfo Sánchez Mena nos comentaba, próximamente va a haber un canal, digamos, que conecte el Atlántico con el Pacífico en Centroamérica, y ahí va a tener inversión rusa, inversión china y obviamente la local. Entonces esto da un vuelco muy importante a todo esto. También el acento se pone en estos ataques aberrantes que ha pasado y están pasando en Ucrania, con niños muertos, niños mutilados, unas imágenes espantosas, tremendas, y ahí sí están calladitos, nadie protesta, nadie dice que hay gas envenenado, cuando sabemos que fue y es directamente un atentado que según ellos dicen que no existió. ¿Qué sucede? Ahí están los muertos, ahí están las víctimas, desgraciadamente, en Ucrania, pero todo esto va poniendo en evidencia las cosas. Entonces va a entrar y ya está acelerándose un nuevo juego y un nuevo orden mundial. Yo le pregunto, maestro, esto también impacta de una manera indirecta también a Venezuela, porque también se ha hablado de grupos externos que están incidiendo también para crear o desarticular a los países. No sé usted qué nos puede abundar en esto, porque sí hay un viraje, un cambio en lo que es también la percepción de la gente. Pues es muy importante lo que plantea Celeste en el caso de Siria, porque viene a ser finalmente el acomodo, una nueva salida para el Medio y el Lejano Oriente, con los acuerdos de China y de Rusia y las negociaciones que los Estados Unidos entablaron con Irán, cuando quedó pendiente y se postergó la posibilidad de que hubiera la primera guerra global en un caso de ataque a Siria y se extendiera hacia Irán. Es decir, la intervención oportuna del presidente ruso llevó y condujo a esto, a una negociación muy rápida al presidente Obama con Irán, y que le dieran en su momento la portada del Time al presidente Putin. Es decir, hubo un reconocimiento a esto. Pero ahorita, en tan poco tiempo, logramos pasar de los sucesos de Ucrania a un acuerdo entre China y Rusia que nos conduce a crear la primera potencia energética global del siglo XXI. Esto es muy importante. ¿Y en qué nos afecta, en qué nos inscribe a nosotros? Nosotros también estamos negociando en el ámbito energético, como lo hizo el presidente Cárdenas cuando se expropió el petróleo en su ocasión. Y lo hace y lo tiene que hacer con una serie de actores internacionales, porque también en ese momento pues México no estaba desligado de los cambios que se estaban dando en el mundo, como la guerra civil que se iniciaba en España, que ya estaba en proceso y que estaba echando abajo la República Española, y que los españoles, la República tuvo que refugiarse en México, y una gran cantidad de niños españoles vinieron y se refugiaron y fueron recibidos en México y tuvieron una segunda patria, los españoles en México, y así lo reconocen, y una gran cantidad de niños huérfanos fueron a vivir a Morelia y tuvieron ahí nuevos padres, tuvieron una nueva patria adoptiva. Esto es muy importante por los cambios que se están dando ahorita en España, ¿sí?, porque después de un largo periodo del franquismo que predominó muy adelante, casi ya al final de la Guerra Fría,
es decir, ya a la salida de la Guerra Fría, es decir, hubo una serie de acuerdos para que entrara un nuevo gobierno, un gobierno de transición que también se ha prolongado, con un sistema bipartidista que está llegando a su fin, con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Pero centrémonos en el momento, en las negociaciones energéticas de México, que han sido muy importantes. En el caso del general Cárdenas, el general Cárdenas tuvo que negociar la reforma petrolera, la expropiación petrolera, y que se trató también de una reforma energética, sin lugar a dudas, porque nuestro país tenía que empezar a desarrollar su industria, una industria que estaba a la retaguardia de la guerra de los Estados Unidos y que México como aliado lo estaba apoyando a los Estados Unidos. Obviamente México tuvo que negociar esto con los Estados Unidos a través del presidente Cárdenas, pero para hacer esto, el presidente Cárdenas tuvo que negociarlo con una parte de la iglesia, o sea, con un representante que es un personaje de primera línea, el obispo José María Martínez, michoacano también, ¿sí?, que era el obispo de Morelia inicialmente y que posteriormente fue el obispo primado de la Ciudad de México. Con él llegaron a una serie de acuerdos singulares y que han marcado los procesos de negociación a lo largo de la historia de México. Acuerdos de orden energético y acuerdos de orden político. Acuerdos de orden energético, ¿cuáles fueron? Sí, la iglesia se comprometió a apoyar la reforma, la expropiación petrolera, ¿sí?, a contribuir al pago a las empresas petroleras y también a retirar los elementos armados que todavía estaban insurrectos en buena parte del país, o sea, los grupos cristeros, las organizaciones de la iglesia de masas, para constituir el PAN. Eso es producto de un acuerdo entre negociaciones entre la iglesia y el Estado. El PAN surge producto de estos acuerdos, ¿sí? Y esto es muy importante. Otro acuerdo, si son acomodos de orden político del Estado mexicano para dar cabida a otros aspectos que eran de singular importancia, como fue la inquietud que había sobre la educación socialista que estaba enunciada en la Constitución. Si a la iglesia le inquietaba mucho la educación socialista, pero esto era un enunciado, o sea, no se estaba poniendo en práctica. Y hubo un acuerdo, como veremos más adelante, si estos acuerdos han tenido una reincidencia. Hoy, hace unos días, 2-3 días, el subsecretario de Gobernación, Miranda, acaba de firmar un acuerdo con la CENTE, ¿sí?, con la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está sustentada en la APO, donde otro personaje del Vaticano dio lugar a la formación de la APO. Me estoy refiriendo a un destacado panista cuyo padre fue un singular sinarquista, el secretario de Gobernación Abascal. Si el secretario de Gobernación Abascal apoyó la formación de la APO. Como vemos nosotros, sí, esto es parte de un acuerdo del Vaticano, es sorprendente. Si poca gente cree que el movimiento de la APO y todo esto son grupos izquierdistas. Esto es un acuerdo en donde participan los maestros, ¿sí?, en una negociación en Oaxaca, ¿sí?, cuyo propósito inicial era derribar al gobernador Ulises, ¿sí?, al que le hicieron una campaña de desprestigio con todo con todos sus antecedentes negativos o positivos, pero era una campaña sistemática para derribarlo. Y de ahí surgieron grupos armados, ¿sí?, que actuaban a plena luz en las zonas urbanas, ¿sí? Esto es
muy conocido, pero no vayamos más allá y veamos cómo parte de este esquema de negociación y presión, ¿sí?, se está dando en este tipo de acuerdos. Si regresemos entonces al escenario del presidente Cárdenas y en esa negociación. Otro personaje singular en las negociaciones energéticas es el presidente también mexiquense López Mateos. López Mateos también se ve obligado, no se ve obligado, a los 30 años, justamente a los 30 años, y también en un contexto de cambio histórico, político, como el que está viviendo nuestro país en este momento, son coyunturas de cambio internacional. Si estas negociaciones son producto de cambios profundos en el mundo como el que estamos viviendo. Entonces, el presidente López Mateos alcanza a negociar. ¿Qué alcanza a negociar? Bueno, pues la participación de la Iglesia en inversiones en materia de petroquímica. La Iglesia participa en inversiones en la Iglesia, en petróleo, participa en inversiones en el área urbanística, invierte en bienes raíces, ¿sí? Y con ello, además de que también se hace esto es posible porque lo que era el Tratado de Bucareli se reabre y se cierra metiendo una cláusula candado que le impida al país desarrollar la energía nuclear con el Tratado de Desnuclearización de América Latina, pero centralmente el trasfondo de estos acuerdos diplomáticos secretos se trata que nuestro país no desarrollara la energía nuclear y descansáramos exclusivamente en la energía eléctrica, que el presidente López Mateos le da una expansión. Exacto. Para apoyar el proceso avanzadísimo que teníamos de industrialización del país y el número de trabajadores y de industrias que ya teníamos en ese momento, porque el país crecía a tasas crecientes del más del 6.5, o sea, 3 veces más de lo que nuestra economía está creciendo hoy. Pues queridos amigos, más que interesante, vamos a ir un corte y vemos ahora, México obviamente es vecino de una de las grandes potencias de Estados Unidos, pero también vemos que parte de su historia se liga más con una idea de equidad en las clases sociales. Entonces, ¿dónde está México en este momento? ¿Cómo va a afectar? ¿De qué manera? Teniendo una geografía tan cercana con Estados Unidos. Hay una frase conocidísima que decía Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Aquí estamos viendo que no estamos ni tan lejos de Dios en cuanto a iglesia, en cuanto a esta parte, en intereses, cómo participan. Estamos muy cerca de Estados Unidos, pero también nos damos cuenta cómo va cambiando esta geopolítica. Hay un punto importante que les pido, ojalá tengan muy en cuenta. ¿En qué sentido? ¿Qué tan importante es el que de veras nos informemos de manera plural? ¿Por qué? Y lo insisto, y ahora vemos más que nada cómo puede haber un triunfo cuando la opinión pública se uniforma. Ha costado muchas vidas todo esto, pero ¿qué ha hecho que esto se acelere? Bueno, pues a lo mejor que vemos a un presidente Obama sentado y llegando a un gran acuerdo con el presidente que le dicen que es el rey del chocolate, ¿verdad?, en Ucrania, totalmente pues no legitimizado, al menos con un contexto de situaciones turbias, y por otro lado vemos cómo la gente defiende sus derechos, sus recursos y sale adelante. Entonces se han puesto en evidencia dos visiones diferentes y hay que ver en qué parte y cómo incide México en todo esto. No tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en este maravilloso portal de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz, así como con mis compañeros aquí en el estudio, que mucho agradecemos su compañía en Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Escuchamos lo que pasa en los diferentes países, las injerencias de potencias que quieren recursos naturales, cuál ha sido la respuesta, la importancia de estar bien informado, cohesionado, la importancia de lo comunitario. Y en este caso y en este contexto van cambiando muy rápido pues cómo se tienen que mover las piezas del ajedrez a nivel internacional. Obviamente teníamos nosotros una posición, cómo se puede jugar y si hay algún margen en esto. Usted nos hablaba de esta próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto al Vaticano y bueno, pues usted cómo considera y qué va a pasar en estos reacomodos y también cómo todos estos juegos de poder diversos pueden o no incidir en nuestro país en también que esté atomizándose con estos grupos que vemos con mucha razón por falta y por carencias, pero otros también aceitados desde no sabemos dónde, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del ejemplo de López Mateos, porque es un momento de cambio muy importante. México cumplía en ese momento 50 años de revolución y 150 años de independencia. Todos estábamos en una coyuntura muy importante y la mayor parte de los países que hoy vemos avanzados, donde se están desarrollando los nuevos escenarios, estaban llegando al proceso de descolonización al final de la guerra. Entonces, México tenía una alianza y una participación muy importante con ellos. Es decir, México era muy activo, como lo había sido también con el general Cárdenas, muy activo, pero con López Mateos más, en términos de acercamiento a los movimientos de los no alineados y a los países que estaban en ese momento formando un nuevo bloque frente a lo que era todavía la Guerra Fría. Pero también había otra coyuntura y era muy importante. El presidente Khrushchev y el presidente Kennedy estaban llegando a acuerdos para descongelar la Guerra Fría. Si desafortunadamente sus esfuerzos de ellos no llegaron a concretarse y esto postergó por 20 años más la Guerra Fría y afectó a todo el mundo porque retrasó el desarrollo de buena parte de los países y atrasó el proceso de cambio que debían de haberse dado. Es decir, la muerte de Kennedy fue parte de este proceso y también en el caso del primer ministro Khrushchev lo echaron abajo y hubo un regreso a la Guerra Fría. Y en esta Guerra Fría, bueno, pues nuestro país también sufrió un retroceso, como lo vemos nosotros con un endurecimiento del régimen después del gobierno de López Mateos. Pero esto, como comento, es parte de una negociaciones de tipo internacional, pero es muy importante recordarlo, porque por ejemplo en ese momento México se acercó al presidente Nehru. La India se acababa de independizar. Era un golpe terrible para el imperio inglés, el que la India, la joya de la corona del imperio, se les cayera y significaba ya el derrumbe profundo del imperio inglés y un cambio en el fin del colonialismo y de ese tipo de imperialismo en el mundo, ¿sí? En ese momento, México envió a don Emilio Portes Gil como embajador a la India, un hecho muy importante porque teníamos un embajador de primer orden en la India. Ya vemos qué es lo que en una pasada sesión comentamos que había pasado en la India con las nuevas elecciones, de que llegó un primer ministro apoyado por los ricos y que esto podría significar un cambio en los RICS. Pero
Esto, la nueva política internacional que apuntaló el presidente López Mateos, pues fue muy importante. Internamente, el régimen negoció, por ejemplo, un nuevo régimen de partidos, y fue la primera vez que llegaron diputados del Partido Acción Nacional y diputados del Partido Popular Socialista a la Cámara. El sentido que llegaran diputados del Partido Acción Nacional era para apuntalar las inversiones y los acuerdos que se habían tenido con la Iglesia. Eso era muy importante. Pero también México, a través de esta negociación, tuvo el primer cardenal, el cardenal Rivera y Garibi, el cardenal Garibi Rivera, el cardenal de Guadalajara, que fue el primer cardenal en la historia de México. Se había planteado en tiempos de Porfirio Díaz que lo fuera el cardenal de Oaxaca, pero como el cardenal de Oaxaca, que era primo del Porfirio Díaz, andaba conspirando contra su primo, el presidente Porfirio Díaz, que era muy enérgico, se molestó y tumbó la posibilidad de que su primo fuera cardenal. Hasta ya muy adelante, el año 60, se logró, por los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, que hubiera el primer cardenal. Ahora la situación ya ha cambiado, aparte de las otras negociaciones en la revisión de estos acuerdos que tuvo el presidente Salinas, pero esta es otra historia. Hoy lo importante es la visita del presidente Peña Nieto en este mismo contexto. Si nosotros le damos una vuelta, porque la historia es una especie de elipse, da la vuelta, pero hay un cambio profundo como el que estamos viviendo. Aparentemente es el mismo escenario, pero son nuevos personajes, nuevas situaciones y situaciones completamente diferentes. En ese momento era todavía la Guerra Fría. Hoy es el fin de la potencia hegemónica. Estamos ya adentro del mundo multipolar. Exactamente. Y precisamente usted mencionaba varios actores. Y bueno, sí, se anuncia que viene Felipe VI, pero vemos a la Plaza del Sol y en las calles a mucha gente que también ya va por la nueva república. Entonces van siendo cambios totalmente, un giro total, aunque aparentemente no pase esto, pero en cómo permea también popularmente. Bueno, es simbólico, en este caso, por ejemplo, la venta en la gira del presidente Enrique Peña Nieto a España, que se haya decidido por deshacerse Repsol. De las acciones de Repsol, una empresa que fue privilegiada en los dos gobiernos panistas. Ahora que ya estamos tratando los asuntos de orden minero y energéticos, pues no debemos dejar de pasar por alto, que ya lo habíamos comentado, como una empresa que tiene capital del Vaticano, Techín, está en Michoacán, ahí donde se formaron autodefensas y que los aprendieron por armarse, porque se estaban defendiendo en su huelga y en contra de los caballeros templarios, pues los metieron a la cárcel, ahí están presos. Ahora, ¿qué sucede? Como lo comenta Mireles, el líder de las autodefensas michoacanas, dice, hoy el negocio de las empresas criminales está dejando atrás el narcotráfico y lo más importante, dice él, es la minería. Dice, la minería los está haciendo multimillonarios de la noche a la mañana. Y es que nos está enseñando una cosa Michoacán y nos está recordando a todos los mexicanos. Michoacán es un estado de pobres rodeado de riqueza. Y esto es muy importante porque México es lo mismo. Estamos llenos de riquezas, ¿sí? Y nuestra gran lucha desde la independencia, con otro gran michoacano como Morelos, pues ha sido atemperar la pobreza, atemperar la riqueza y moderar la opulencia y atemperar la miseria, la pobreza, ¿sí? Desde los sentimientos de la nación en Apatzingán,
estamos cumpliendo ya cuántos años, ¿sí? Estamos arriba de los 200 años de los sentimientos de la nación, ¿sí? Convocados por Morelos, y vemos cómo la lucha del pueblo mexicano, o sea, con reflexión, con talento, se sigue dando. Pero todos estos fenómenos de grupos armados no han sido ajenos al país. Entonces, la convocatoria que vimos hace unos días, que se llevó a cabo en el Poliforum para crear autodefensas a nivel nacional, tiene lo tenemos que ubicar en términos más de las ausencias que de las presencias, ¿sí? ¿Quiénes no estuvieron ahí? Pues no estuvieron los rectores, 3 rectores muy emblemáticos, que habían sido 4 de ellos que habían sido convocados para participar. Primero, pues el rector de nuestra Casa Máxima de Estudios, el rector de la UNAM, el rector de la Universidad Nicolaita, la universidad donde estudió Morelos, donde estudió y fue maestro Miguel Hidalgo, y la Universidad Iberoamericana, que es una universidad de jesuitas, ¿sí? No hubo asistencia de ellos. También no asistió con ellos el poeta Sicilia, que también es un personaje muy ligado a ellos. Entonces, esto, es decir, hay que verlo con calma, porque finalmente este tema es un tema que está muy ligado, como es el tema energético, a un problema de alta seguridad nacional. Exacto. Y ahí sí, ya estamos pisando otro terreno, y que es un terreno de alta seguridad del Estado. Exactamente, incluso en este contexto y en estas fechas, salió publicado un artículo en la revista Proceso, también sobre el caso de la señora Wallace, en el cual pues también da un giro o cambia una cierta percepción. Entonces, es muy cierto lo que usted comenta. Lean Voces del Periodista, este próximo número también, como los anteriores, tienen esta saga, la continuación de este tema, con la visión del maestro Rodolfo Sánchez Mena, y precisamente también una reciente invitación por parte de diputados michoacanos al embajador ruso. Entonces ya se está manejando un contexto internacional, viendo, y lo que tenemos que tener nosotros siempre en cuenta es, pues como dice usted, ya son temas demasiado profundos, hay que leer con mucho cuidado, y lo que sí está muy claro en el contexto internacional es este cambio, este giro, este grupo nuevo, que yo creo que siempre va a ser bienvenido el que hay una multipolaridad. O sea, damos cuenta qué excesos y qué situaciones han ocasionado el que una sola potencia se sienta amo del mundo. Aquí es dejar con esta reflexión, quedarnos también yo nada más le pregunto rápido, ahorita que se está hablando, por ejemplo, de esta unión de Rusia con China, también este proyecto en México, y hablando de México, del famoso Dragon Mart, en el que resulta que creo que un 10% de accionistas son chinos, y el otro porcentaje parece ser, ya después les vamos a dar los datos, no son chinos, pero, y que además no son de China, que son cuentos chinos, me decía usted. Bueno, sí, cuando hablamos de estos personajes, como la inversión de esta que se pretendía o se trata de hacer en Baja California, un desarrollo turístico gigantesco, no son necesariamente y también chinos. La del sureste, ¿no? Del sureste, sí, allá hacer Dragon Mart con una inversión que le llaman de chinos, pero no son chinos de China continental, no son ciudadanos chinos de la República China, son chinos de Formosa. Sí. Bueno, pues queridos amigos, siempre nos quedamos cortos. Yo nada más les quiero decir, ya está totalmente cerrado el 100% de votos de en Siria por la votación presidencial. Las autoridades informaron que el actual mandatario logró 10.2 millones de sufragios frente a un total de 11.600.000 votantes.
Tales datos fueron anunciados por el presidente del Parlamento, Mohamed Al-Laham. La medianoche de este martes se concluyeron estos comicios y bueno, aquí de acuerdo a la nueva Constitución de 2012 es que el Estado debe ser elegido para 7 años con opción de permanecer si es que se le reelige solamente en una ocasión más. Pero aquí por un abrumador 88.7, el triunfo de Bashar el-Assad, con un pueblo heroico, con un presidente que va de la mano con su pueblo y que con esto dan una bofetada al mundo, y digo bofetada, bueno, a lo mejor no me gusta ese término porque es agresivo, dan un ejemplo al mundo y bofetada a quienes han tratado de masacrarlos, simplemente de lo que es cuando hay amor a la patria, convicción y resistencia de una manera increíble. Un saludo a ustedes, les queremos entrañablemente, demos seguimiento a lo que está pasando en Ucrania, que es una reedición de lo que han hecho en Siria, y bueno, hay mucha gente inocente detrás de esto. Ojalá esto termine y ojalá un nuevo orden multipolar realmente beneficie a todos. Todos tenemos derecho a vivir. Les quiero entrañablemente, queridos amigos. Nos vemos en la próxima. Yo quiero agradecer a Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galvana, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, Eduardo Chiu, Jesús Arismendi, a todos encabezados por Tere García Ruiz. Les quiero mucho. Un beso tronado y nos escuchamos en Voces del Periodista Radio en las 760 de AM, en Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Un beso, gracias.